En esta mañana vamos a estar basados en la segunda carta de Timoteo en el capítulo 3. Vamos a hablar allí del versículo 1 hasta el 9. Pero estoy seguro que en el interín de esta enseñanza que el Señor me ha dado, yo voy a ir a otra referencia, a otra cita que se encuentra en el capítulo 5 del Evangelio según San Mateo. Voy a estar haciendo lo que se llama un contraste entre el carácter de los hombres en los últimos días, como dice este texto de 2 de Timoteo capítulo 3 hasta del 1 al 9, y el carácter de los discípulos del reino, de los ciudadanos del reino. Pasaje en el Evangelio según San Mateo, en el cual en ese capítulo no está hablando otra persona, sino que el mismísimo Señor Jesucristo, y que los protagonistas esenciales de ese pasaje son nada más y nada menos que los discípulos del Señor. A Él se está refiriendo, a ellos se sentó para enseñarle acerca de las características de los ciudadanos que en el reino iban a tener. Y entonces en ese contraste hacer una aplicación a nuestra vida. Sí, ¿qué cosas tenemos nosotros de una o de otra? Entonces, teniendo esto en mente, vamos a leer la primera cita. Dice aquí el escritor, se entiende que es el apóstol Pablo, y se sabe por la escritura que le está dando unos consejos, una orientación a su discípulo Timoteo. Entonces dice así el texto: también debes saber que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, reprobos a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue a aquellos. Señor, me dejo en tus manos. Entonces, el apóstol Pablo, haciendo el uso de toda esa, de todo ese conocimiento como estudioso de la palabra, como escriba, pero que ahora en el Señor, inspirado por el Espíritu Santo, advertido, alertado de todas las cosas que se estaban dando en el tiempo que él estaba viviendo, quiere hacerle una advertencia a sí mismo a su discípulo Timoteo, quiere alertarlo, quiere llamarle la atención para que sepa algunas cuestiones que eran necesarias, eran emergentes para que él pudiera ejercer su pastorado, que pudiera servir como Dios así bien lo había llamado en la iglesia de donde estaba. Y como todos sabemos, el apóstol Pablo le está dirigiendo eso a este Timoteo, porque sabía que tenía las cualidades, que tenía las características, no de estos hombres que
que en esencia eran una clase de personas con actitudes y con comportamientos de la persona natural que no tiene conocimiento de Dios ni ha sido regenerado por el Espíritu Santo. No han llegado a ser una nueva persona. Pero lo importante aquí de esto, de lo que le está diciendo Pablo a Timoteo, es que esas cosas, Pablo las había visto, estaban naciendo las semillas en el tiempo que él estaba viviendo. Aún cuando Pablo le está diciendo a Timoteo que estas cosas se van a dar con más fuerza, con más firmeza en el futuro, pero que ya en el tiempo de ellos se estaba viviendo. Entonces, veamos, le dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Qué es lo que le quiere decir entonces Pablo a Timoteo? Le está diciendo en una forma lo que en el lenguaje de los apóstoles, eso ya se conocía. Esto usted lo puede percatar, esos postreros días, eso ya lo podemos ver en el transcurso de la palabra de Dios. Usted lo consigue en Hechos 2:17. Solamente si quiere tome la nota, es nada más para que usted tenga la referencia en cuanto a esa palabra de los postreros días. En Hechos 2:17 aparece, y en los postreros días, ahí está haciendo referencia que en los postreros días iba a derramar del Espíritu Santo. Y en Hebreos 1:2 está hablando que en los postreros días el Señor nos ha venido hablando por Cristo. ¿Ok? En esos postreros días. Y en los postreros días, en 1 de Pedro 1:20, nos ha hablado por medio del amor, del evangelio, de las buenas nuevas de salvación. Entonces, esa palabra le está diciendo, mira, en esos postreros días, estos hombres van a tener este tipo de conducta, este tipo de comportamiento, este tipo de actitud. Entonces, esos postreros días, esa situación era porque eso había empezado desde el ascenso del Señor Jesucristo y iba a terminar cuando el Señor Jesucristo regrese. O sea que nosotros todavía en este tiempo y espacio actual en el que nosotros estamos viviendo, estamos en esos postreros días también. ¿Ok? Entonces sigamos por allí. Entonces, estos postreros días, Pablo le dice a Timoteo que serán peligrosos, porque en la medida que se acerque la venida del Señor, se irán intensificando. Es como eso que hablan los músicos, que va increciendo. No, es ese tipo de frase, que va subiendo de nivel, va subiendo de volumen. Y eso iba a ser visible para Timoteo. Y Pablo le está alertando en cuanto a eso. Entonces, ya habían esos indicios, ya habían esas semillas que se presentaban. Y lo más importante era que ¿dónde se estaba dando esta situación? ¿Dónde se estaba dando? Bueno, en el momento en que Pablo le está diciendo a Timoteo, en esas comunidades, en esos pueblos que no tenían conocimiento del Señor, hombres, ¿verdad? Sin el nuevo nacimiento, sin la llenura del Espíritu Santo, sin esa nueva persona en Cristo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Eran unas conductas, eran unas actividades de cualquier ciudadano, de cualquier persona sin ese conocimiento de Dios. Entonces, en este sentido, hombres que no habían sido regenerados por el Espíritu de Dios. Lo que en ese momento en la ciudadanía, eso era algo normal. Era algo normal. Lo que no era normal era que estas actividades se estaban iniciando también dentro de la iglesia. Eso era lo que no era normal. Y por eso Pablo le está diciendo a Timoteo, mira, te voy a hacer esta advertencia. Es como hablando aquí coloquialmente, mira, abre los ojos, porque esto se va a dar. Porque ya yo lo comprobé. Es como que Pablo tomando
tomando una forma de un método técnico para hacer una investigación. Entonces usted busca una estadística, usted empieza a realizar una estadística para hacer la medición en cuanto a alguna cosa que usted quiere comprobar. Vamos a decir que Pablo ya había hecho la medición estadística y tenía la comprobación de que eso se iba a llevar, de que eso se iba a dar. Estos hombres, entonces, el carácter de estos hombres en los últimos tiempos. Entonces, Pablo le está haciendo la advertencia a Timoteo. Y que en pocas palabras, en medio de todo esto, entonces llegamos al punto que debemos hacer una diferencia. Debemos hacer una diferencia entre esas multitudes, esas personas que como en ese tiempo los categorizaban o a todos los incluían en una sola, popularmente en un solo saco, a todos los metían allí. Ese tipo de personas, como no tenían conocimiento de Dios y actuaban y realizaban este tipo de conducta, que estaban fuera de la voluntad de Dios, que no agradaban a Dios, entonces debemos hacer la diferencia entre esos verdaderos creyentes, entre esos profesantes allí, ¿verdad? Y los verdaderos creyentes, esos verdaderos discípulos, ¿verdad? Eso que habían sido regenerados por la llenura, por el lavamiento en la sangre de Cristo. Que fueron lavados sus pecados, y entonces nosotros debemos hacer esa diferencia. Hay una cita ya en Lucas 12:32 que dice: usted anote, no lo busque, solamente anótelo y después usted hace, si usted quiere lo busca, no vamos a perder tiempo en eso. Pero sí sabe la cita, Lucas 12:32, y le dice el Señor a los apóstoles, dice: no temas, manada pequeña, que a vuestro Padre le ha parecido bien daros el reino. Entonces, para aquellos que sí son parte de esa manada, parte de esos verdaderos discípulos, no deben de tener nada. No deben de temer. ¿Por qué? Porque el Señor sabe de todas las cosas y nos dice que a Él le está pareciendo bien darnos el reino. Y como todos sabemos, como le dijo a Pilato: mi reino no es de este mundo, ¿verdad? Entonces nosotros esperamos, y eso ya nuestro pastor lo ha enseñado, tiene varias semanas esperando, hablándonos, compartiéndonos, enseñándonos acerca del regreso del Señor y de la forma en que el Señor va a realizar esta venida y la forma en que nosotros debemos estar esperándolo, la percepción correcta que debemos de tener en cuanto a las Escrituras. No a cualquier cosa, porque nosotros somos esos discípulos lavados en la sangre de Jesucristo, regenerados, renovados, restaurados en Él. ¿Para qué? Para entonces marcar la diferencia. Pero vamos a seguir adelante. Entonces, este tipo de situaciones causó un daño gigantesco, primero para la sociedad normal. Para esas personas, en el aspecto moral, causa un daño gigantesco. Porque las personas, cuando no tienen conocimiento de los grandes principios y las grandes verdades que enseña la palabra del Señor, entonces no pueden tomar decisiones sabias, decisiones acertadas. Por más que quieran, no lo pueden hacer. ¿Por qué? Porque la luz del Evangelio, el verdadero Evangelio, el único Evangelio, ese que se enseña desde aquí, desde este púlpito, y es muy poca de la iglesia a nivel mundial y a nivel nacional. Ese Evangelio que dice que Cristo murió en la cruz del Calvario por nuestras ofensas, por nuestros pecados, y que en esa muerte, en la sangre derramada por Cristo en esa cruz, entonces los pecadores pueden ser perdonados.
Ese es el verdadero evangelio, que le dice al hombre su realidad, que si es pecador va a ir a una eternidad de perdición, pero que si acepta a Cristo, entonces va a ir a una eternidad de salvación. Ese es el evangelio genuino, el evangelio real, el que le confronta al hombre con su pecado. Entonces, cuando la iglesia sucumbe bajo estas cosas, no tan solamente la sociedad porque le causa un daño moral, pero cuando la iglesia sucumbe en alguna manera a estas cosas, entonces pierde su capacidad, la mejor capacidad que Dios le ha dado a la iglesia, de ser ¿qué? De ser sal y luz de la tierra. De eso estamos hablando. Esa es la mejor capacidad que Dios le ha dado. ¿Por qué somos sal y luz de la tierra? Porque Dios le ha dado la palabra a la iglesia para poder decirle al hombre su realidad, ese evangelio verdadero, esa enseñanza auténtica y genuina que solamente se encuentra en Cristo. Entonces, como la iglesia pierde un poco la capacidad o pierde la percepción, entonces el Señor en algunos momentos se da a la tarea de utilizar a esos hombres y a esas mujeres regenerados y restaurados por el Espíritu Santo y por el poder de su palabra, por el evangelio de Cristo que le resplandeció en su mente para poder tener claridad de que eran pecadores y que necesitaban a Jesucristo en su vida para poder vivir un estilo de vida diferente. De eso estamos hablando. De eso es lo que habla este pasaje. Entonces, vamos a ir a Mateo. Nos vamos a ir a Mateo. No vamos a desarrollar todavía esas características de estos hombres. Vamos a desarrollar el carácter de esos discípulos. ¿Sabes? De esos discípulos del reino, de esos discípulos auténticos y genuinos. Ese carácter que nosotros como creyentes hoy en la actualidad necesitamos saber si lo estamos teniendo o no. Aun cuando, escuche bien, hermano, la demanda de Cristo cuando expresa el sermón del monte es altísima. Algunos pensaron en una oportunidad, palabra fuerte es esta, ¿quién podrá cumplirla? Y yo solamente estoy haciendo referencia a ese comentario que hicieron los discípulos, porque es sumamente alto. ¿Sabe? La demanda para cumplir estas características en las cuales están establecidas allí en el Sermón del Monte, en ese capítulo 5. ¿Qué? Entonces, empezamos por allá por el 3 y dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciese, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Entonces, ¿qué pasa con esa pérdida de la capacidad? ¿Cómo podemos ver esa pérdida de la capacidad? Voy a decirle aquí rapidito unos ejemplos, muy rápidos, muy flash. Entonces, podemos ver en las congregaciones la forma en que se visten las damas, que dejando todo a la exhibición y nada para la imaginación. Ya usted sabe de lo que estamos hablando. No estoy hablando contra nadie específicamente, solamente estoy trayéndole ejemplo para que usted se percate de ese comportamiento, de esa forma de actuar, de conducirse. Y entonces podemos ver a los hombres que solo están pendientes de los negocios, de la adquisición de las propiedades, de los lujos. Todas estas cosas se están dando y podemos seguir. Los predicadores de esta generación están realizando enseñanzas sacadas de contexto para manipular y sacar dinero a los creyentes, a la gente que no estudia la palabra de Dios. Por eso es que se aprovechan esos predicadores tergiversando la palabra de Dios y aprovechándose de los que no estudian la palabra, de los que no se quedan el domingo después de la predicación del pastor en cuanto a la enseñanza de su discipulado. ¿Por qué? Les parece fastidioso, se cansan
mucho tiempo. Tendríamos que revisarnos, ¿sabes? Reflexionar en eso. Ahí se las dejo, hermano. Sigo adelante. Dice, gente realizando un show, un montaje para hacer crecer la obra del Señor, pero el Señor de su deseo. Gente viviendo fuera del diseño divino, la instalación de pastores de la comunidad LGTBQ más en Estados Unidos, en Cuba, en España. Esto se está haciendo, esto es verdad, eso está allí en la web, usted lo puede buscar, ¿sabe? No es algo que Guillermo Román se lo está inventando y que quiere decir algo que no es, ¿sabe? Eso está allí. Usted googlea pastores trans instalados en el mundo, usted lo googlea así nada más y lo busca y ahí le aparece. No es Guillermo Román, son las realidades que nos están así rodeando. Y entonces sigo en eso. Las casas de los creyentes, no hay ídolos, no hay santos, no hay ídolos, no hay santos, no hay vírgenes, pero usted puede ver un tremendo equipo de sonido. Dígame, por donde yo vivo hay personas, miren, unos equipos gigantescos que cuando lo prenden, eso, mire, una super miniteca que retumba las casas, las paredes. Hay otras personas que tienen este equipo de televisión. Ahora lo último que nos está matando, esta cosa, Julio, lo llevamos al baño, lo llevamos a la cama, lo llevamos en el mueble, lo llevamos en el carro, lo llevamos para todos lados. Esta es la nueva forma de idolatría que estamos aplicando y que estamos viviendo. Esta es una realidad y el daño gigantesco que nos está haciendo esto. Usted se consigue cosas como que usted está hablando con una persona y la persona está tipo zombie, o tipo Shakira. Ciego, sordo y mudo, porque el teléfono lo tiene controlado de tal manera que no escucha que usted está hablando con él, que no oye lo que usted le quiere decir. Usted le repite, le insiste y le persiste, pero la persona parece que está en otro estrato. Y esto es una realidad, hermano, ¿sabe? No es una locura lo que está diciendo el hermano Guillermo Román. Entonces estas cosas, sigo por ahí. Entonces, pero nosotros los que creemos en Cristo, los que somos un pueblo llamado a ser santos, porque tenemos la meta de ser como Cristo, que queremos andar como Cristo, que queremos ser como Cristo. Entonces, nosotros como hombres y mujeres, bien convencidos de esto, de que Cristo está en nosotros y se está formando con todo lo que la palabra de Dios dice. Entonces vamos a poder ser bien usados. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si no poseemos eso que es necesario para ser diferente? ¿Qué pasa si estas cosas, el televisor, el equipo de sonido, el bendito teléfono, qué pasa si eso nos contamina de tal manera que nos impide entonces tener esa capacidad de poder llevar esas buenas nuevas de salvación, de poder crecer hasta la estatura de Cristo? ¿Qué pasa con eso? ¿Qué hago yo con eso? ¿Qué hago? Eso yo me lo pregunto, me cuestiono. Oye, Señor, ¿qué hago? ¿Cómo hago? ¿Cómo enfrento esta realidad? En medio de tu verdad, en medio de estos tiempos. Y me paso pidiéndole al Señor que me ayude. Yo no sé si a usted le pasa esto como a mí. O es que si yo vivo en Narnia y estoy en el espacio y entonces yo estoy fuera de este mundo y no es lo correcto. Pero yo estoy seguro, hermano, que como hombre de Dios, ¿sabe? Me considero que soy hombre de Dios, humildemente. No más ni menos, solamente que soy un hombre de Dios y que quiero caminar en fe en Cristo, aquel que me llamó de las tinieblas, de la oscuridad, a su luz admirable. Yo quiero ser diferente. No sé si usted lo quiere ser, pero yo, Guillermo Román, quiere ser diferente porque quiere modelarle a sus hijos un estilo de vida diferente, que sí se puede vivir en Cristo en una manera diferente. Yo quiero hacer eso, quiero amar a mi esposa
como Cristo amó a la iglesia. Yo quiero hacer eso. Yo no sé si usted se ha planteado esas cosas, pero Guillermo Román sí lo ha estado haciendo. Se cuestiona día a día. Y entonces, si usted no tiene eso, usted no va a poder cambiar al mundo. Porque si usted tiene las cosas del mundo, usted habla como el mundo, usted vive como el mundo, usted se viste como el mundo, usted no va a poder tener el poder para caminar en Cristo y decirle al mundo de que sí se puede, de que en Cristo se puede. Usted no va a tener ese poder. ¿Qué necesita la iglesia? La iglesia necesita estar llena del Espíritu Santo. La iglesia necesita estar llena del Espíritu Santo. La iglesia necesita estar llena de su palabra. La iglesia necesita estudiar la palabra de Dios para identificar cuáles son las cosas que son importantes en este tiempo. ¿Para qué? Para que usted y yo, porque no es usted solo, o usted solo, para que crezcamos hasta la estatura de Cristo. Usted necesita investigar eso. Usted necesita saberlo. Hasta esa estatura de Cristo, un varón completo, un varón perfecto. Y cuando habla de varón, no hace diferencia de género. Está hablando de ese hombre de Dios, de ese creyente de Dios. ¿Sabe? Completo. Y esa estatura, usted puede leer en Lucas capítulo 2, si mal no me recuerdo. Si me falla la memoria, en el capítulo 2, usted puede leer cuando habla de Cristo y dice, y Cristo crecía en gracia para con Dios, gracia para con los hombres, y en estatura, o sea que crecía físicamente, crecía relacionalmente, pero también crecía espiritualmente. ¿Qué tanto está creciendo usted? ¿Qué tanto es lo que ha crecido en este tiempo? Le voy a dar unos tips. Oiga, para que se revise. Allí rapidito, una estadística fácil. Facilito. Dijera uno de mis compañeros que son funcionarios, un tiro al piso. Ellos tienen esa expresión. Entonces, ¿cuántas veces vino este mes al culto de oración? ¿Cuántas veces vino a la actividad evangelística? ¿Cuántas veces se ha quedado en el estudio que da el hermano pastor, la escuela bíblica? ¿Cuántas veces este mes se quedó? Se fue la gente, hermano pastor. Se fue la gente porque nadie respondió. Me voy a tomar un poquito de agua. Permiso. Entonces, ¿y qué pasa? ¿Qué pasa en medio de todo esto? Que las enseñanzas que están teniendo desde el púlpito no es una enseñanza como esta, una enseñanza sana para la que la gente se edifique, para que la gente abra el entendimiento de parte de la palabra de Dios y entienda cuáles son las cosas que no está haciendo bien y cuáles son las cosas que debe mejorar, que debe modificar. Entonces, ¿por qué? Porque hay una enseñanza de ese evangelio diluido, que no es ese evangelio de verdad, ¿sabe? Que no se está predicando. Usted escucha a pastores aquí en Venezuela y fuera de Venezuela. Hice un sondeo así, porque yo como estudioso, como investigador, necesito hacer eso. No porque quiero escuchar lo que están escuchando, sino a ver si presentan en el contexto de todo su mensaje, cuántas veces presentan el evangelio. Y usted se puede percatar que repite la predicación 20 veces para tratar de escuchar a ver si habló del evangelio verdadero. Y nada. No hay predicación del evangelio verdadero. Hay predicación de prosperidad, de victoria, de éxito, de estas cosas, pero nada de predicación de la verdad.
de que estamos errados y que necesitamos rectificar, de que estamos desviados y que estamos yéndonos por el camino que no es. Necesitamos dar un giro de 160, de 60, de 30, pero volver a Cristo. Necesitamos volver a Cristo. Necesitamos volver a las Escrituras. Necesitamos de eso, querido hermano. Usted y yo, porque yo no me la sé toda, estoy aprendiendo. Todavía esta mañana, como a las 3 de la mañana, 4 de la mañana, me comentaba algo mi esposa y yo le decía, estoy aprendiendo, esposa, estoy aprendiendo. El Espíritu Santo confrontándome ahí, qué es lo que estás haciendo bien y qué es lo que no estás haciendo bien, Guillermito Román. Usted se recuerda, no, vamos a dejarlo a eso para después, pero le puedo decir esto así. Usted se recuerda esto. Yo no sé si usted vio en la antigüedad esas caricaturas, esos animados en la televisión, o esa película donde había un hombre, una mujer, y entonces que le salía un angelito bueno y un angelito malo. ¿Ah? Entonces, yo le digo, ¿a quién usted está escuchando más? ¿Al angelito bueno? ¿Al angelito malo? En este sentido, llegando a este punto también, entendemos que Cristo es el maestro, ¿verdad? ¿Y nosotros somos qué? Discípulos. Eso me gusta. Somos siervos, pero somos discípulos. Y el discípulo hace lo que su maestro le enseña. ¿Y qué hizo nuestro maestro? Mire el evangelio verdadero. Murió en una cruz allá en el Calvario. Y eso, los predicadores de este tiempo se lo están saltando. Están enseñando ese tipo de que todo es felicidad. Todo es color azul, celeste, rosado, todas esas cosas. No hay dificultad, no hay problema. Pero Cristo desde un principio nos está diciendo que en medio de todas estas circunstancias, de todas las bendiciones que tenemos, la muerte también está incluida. Eso, de esa verdad habla la palabra de Dios. Entonces, como somos discípulos, necesitamos entonces practicar, hacer, trabajar en esas características que el Señor Jesucristo le estaba comentando a sus discípulos. Los discípulos vinieron, el Señor Jesucristo vio a la multitud, pero miren lo que pasa ahí en el primer versículo del texto de Mateo capítulo 5. Allí en el primer capítulo le dice, y él vio a la multitud y ellos se acercaron y se sentaron y él comenzó a enseñarle. ¿A quién comenzó a enseñarle? Usted le hace la pregunta al texto. A sus discípulos. A sus discípulos. Porque dice que ellos se sentaron allí a sus discípulos. Y usted y yo, entonces, ¿qué fue lo que le enseñó? Eso es lo que vamos a ver. Vamos a irnos rápidamente. No me voy a detener. Pero sí voy a darle con claridad para que usted entienda cuáles son esas características que usted y yo necesitamos saber de esos ciudadanos del reino. Todo esto que se ha dicho es solamente para que usted pueda percibir desde una manera más clara, más centrada, lo que Dios nos quiere decir a usted y a mí en esta mañana. Tengo días que el Señor ha hecho como ese pelotero de Grandes Ligas, Maguire, que no sé si lo pronuncié bien. Era un beisbolista que cada vez que se paraba en el bate, en el home plate, con un bate creo que 44, 45, casi todas las veces, ¡pam! No era Baby Ruth, sino Maguire. ¡Pam! Le daba, huye fuertemente a esa pelota. Y yo creo que en este caso era la pelota y el Señor me estaba, ¡pum!, sacando de honrón para que me ubicara, para que supiera cuál era la dirección en la cual yo debía centrarme. Vuelve en ti, Guillermo. No te vayas a perder. Ten claridad. Ven aquí, céntrate. Así es la cosa. Y entonces vamos a estudiar esas características
Porque como discípulos, entonces nosotros necesitamos tenerla para poder diferenciarnos del mundo y para poder influenciar al mundo, para que el mundo pueda creer que Cristo vino, murió, resucitó y va a volver. Aleluya. Entonces, hay una cosa que está diciendo aquí el pasaje. Dice, entonces, que la sal en el pasaje, la gente está acostumbrada y dice eso, que nosotros debemos de influenciar, algunos que enseñan la palabra, que ministran o que predican, entonces sacan como que con un bisturí el texto 5:13 que habla de la sal, ¿verdad? Y dice, no, sí, nosotros debemos influenciar al mundo, debemos de cambiar al mundo, estas cosas. Pero el texto no solamente está diciendo eso, porque hay que entonces mirar el texto dentro de todo el contexto en el cual está integrado. No lo podemos tomar aislado, porque si hacemos eso, entonces haríamos una cosa que se llama sacar del contexto el texto. Y entonces hacer que el texto diga algo que no está diciendo. Entonces, dice algo como así, que si le quitamos las propiedades a la sal, nada más tenemos sal. Pero que si le quitamos las características y las reemplazamos con buenas características, aún así no tendremos sal. Eso es lo que está diciendo. Entonces, los verdaderos discípulos, si no se encuentra con estas características de las que vamos a hablar, si esas características no se encuentran creciendo y desarrollándose en la vida de cada uno de los que estemos aquí o a los que usted conozca como creyente, puede ser tal vez, pueda darse el caso de que no sea discípulo, de que no sea creyente. ¿Sabe? Hay que revisarse, hay que reflexionar. A ver, vamos entonces a entrar aquí en esto. Pero es más aún, le está diciendo a la iglesia que si ella quiere influenciar, que si ella quiere cambiar al mundo, tiene que revisarse a ver si tiene estas características. Ya no es solamente en el aspecto particular, sino también en el aspecto de la comunidad eclesiástica. Sea esta iglesia, sea otra, donde se predique palabra sana, palabra que edifica, palabra viva. Entonces, seguimos y dice, los pobres en espíritu, Mateo 5:3. Estos son los que se presentan así con esto en la mente, que están en bancarrota, que no poseen absolutamente nada que ofrecer y que necesitan estar en completa dependencia de Dios. Esa es la esencia de estos pobres en espíritu. ¿Será que estamos en absoluta y completa dependencia de Dios? Ahí se la dejo. No me responda. Revísese. Los que lloran. Mateo 5:4. Es aquel corazón sensible por su pecado y que se lamenta por esa vida y reconoce que solo Cristo lo puede perdonar. Es un corazón que reflexiona en razón de devolverse de su mal camino. Es ese que, cónchale, Señor, reflexivamente, wow, fallé, pequé. Es como ese caso que se presenta en el joven cuando salió de su casa y se puso a meditar. Oye, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. En ese tipo de actitud reflexiva, ¿sabes? Pero que está en esa forma de compungir, que está llorando, que se está desahogando porque entiende la situación por ese pecado, ¿sabes? Y se está revisando y quiere devolverse de ese mal camino. Él quiere estar en Cristo. Este discípulo quiere estar en Cristo. Quiere estar centrado en eso.
Ahora tendríamos que revisarnos nosotros. Mateo 5:5. Bienaventurados los mansos, ¿sí? Porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los mansos, sí. Entonces, estamos diciendo aquí que estos mansos no pueden alcanzar por sus propios medios, ¿verdad? Esa humildad, porque esa mansedumbre se trata de una humildad. Y entonces esta persona, este discípulo que es manso, está entendido, está bien consciente, concienzudamente, dicen algunos, concienzudamente. O sea, se ha revisado eficazmente a la luz de la palabra de Dios y sabe que él no puede hacer nada para ser humilde. Y esto lo corroboramos allá en Gálatas 5:22. ¿Verdad, muchachos del discipulado? ¿Qué es lo que dice ahí en Gálatas 5:22? Cuando está hablando de que esa humildad, esa mansedumbre es un fruto del Espíritu. O sea que el discípulo no puede hacer que la humildad se desarrolle, se cree en él. Entonces, pero si usted ve a alguien que dice, no, yo soy humilde, hasta allí le llegó la humildad, hasta allí le llegó la mansedumbre. Porque no es algo que pueda la persona por sí misma crear. Entonces seguimos allí. Esa característica de esos discípulos. Entonces dicen 5:6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Hay personas que solamente tienen hambre de los deseos, de satisfacer los deseos suyos de este mundo, que están en Cristo o que buscan de Cristo para que Dios les satisfaga. Si están enfermos, yo voy ahí porque allá en aquel lado hay un gurú, hay uno de estos famosos apóstoles, de estos famosos predicadores que montan espléndidamente su show para engañar a la persona con ese acto de sanidad. O con esos que predican la prosperidad, que le ofrecen a la gente, no, todo te va a ir bien, todo te va a ir excelente. Y entonces, ¿a dónde está eso? Lo que vamos a decir más adelante por allá con los que sufren o los que los persiguen. Pero todavía no vamos a llegar ahí, ya estamos casi. Ya vamos terminando para que ustedes sepan. Nos quedan 4. Esta es la otra parte. Entonces hablamos de esas características de aquellos hombres que dejamos allá en 2 de Timoteo. Porque estamos hablando de esto para que nos podamos revisar y entonces tengamos conciencia y hagamos el contraste entre el carácter de los discípulos verdaderos del reino y entre el carácter de los hombres de los últimos tiempos. Amén. Entonces seguimos allí. Vamos terminando pues. Entonces hay personas que solamente tienen deseo para que se satisfaga su deseo. ¿Y quién es el que le puede satisfacer todo su deseo? Hablando de estas personas. El mundo es el que le dice, mira, vete para acá, yo te voy a proveer de todo eso. Mira, el enemigo de nuestras almas, queriendo que nos ofrece bastante y a la final nos da poco, en el medio nos da poco y cuando nos desquitamos nos lo quita. Ese es el enemigo, así trabaja él. El enemigo de nuestras almas, que desde el principio de los tiempos está intentando por socavar la obra maestra de Dios en este mundo. La cima de la obra de Dios, nosotros los seres humanos. Aquí. Y le dijo a Adán, mira, sojuzga allí, todo, administra. Entonces, nosotros en este tiempo podemos anhelar entonces justicia. Pero para poder anhelar justicia no lo podemos hacer impíamente. Porque las personas impías, aquellos que no creen, no pueden discernir la justicia de Dios. Porque la justicia de Dios se discierne y se comprende espiritualmente. O sea que usted tiene que ser un renacido en Cristo. Una nueva criatura, un nuevo hombre, una nueva mujer para poder discernir el hambre y la justicia de Dios. Usted ha visto a alguien en un hospital muriéndose en fase terminal. Usted lo ha podido ver.
¿Usted ha visto a alguien en la calle pidiéndole un pedazo de pan? ¿Ah? No le pide otra cosa, de repente solamente un pedazo de pan. Usted puede revisarse qué tanto de hambre y de justicia usted tiene para marcar la diferencia, para levantar la voz por esa persona y orar por esa persona aunque se esté desfalleciendo. Usted ha parado su carro en la autopista y ha visto que alguien se cae y ha salido corriendo para poder presentarle el evangelio antes de que fallezca en medio de borbotones de sangre y de cosas. Usted lo ha visto, usted ha sentido esa necesidad. Entonces, de las cosas que el ojo no vio, ni el oído oyó, esas cosas gigantescas que nuestro pastor ha enseñado acerca de la venida de Cristo, son las que Dios fue a preparar para estos discípulos verdaderos que quieren vivir de acuerdo a las reglas del reino. Seguimos avanzando. Ya estamos terminando, hermano. Bienaventurados los misericordiosos. Alcanzar misericordia es alcanzar perdón. Si usted alcanza misericordia, hermano, es perdón. Porque no podemos alcanzar el perdón nosotros mismos. Dios en su misericordia nos da el regalo de la salvación, de la vida eterna. Ni usted y yo podemos hacer nada. Gloria a Dios que aquí están algunos de los redimidos del Señor. Pero necesitamos también tener a esa misericordia para que otros conozcan del amor de Cristo. Que así como Dios tuvo misericordia de usted y de mí, es necesario también que tenga misericordia de otros. Y entonces, en ese sentido, esa misericordia, ese evangelio verdadero, la luz misma de Cristo resplandece en nuestras mentes, ¿sabe? Para sacarnos de toda esta oscuridad que este mundo tiene. Sí, mi hermano cantaba, leyó allá en Pedro 2, 9 y 10. Y somos nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. ¿Ah? No era eso lo que leíamos. ¿Para qué? Para un sacerdocio real. Usted y yo somos sacerdotes de Cristo. Somos los nuevos levitas de esta generación para guiar al pueblo que no conoce, a aquellos que no conocen, a la adoración genuina, a Cristo único, Rey verdadero. A ese nos debemos. Seguimos, hermano. Ya estamos. Queda un poquito. Los de limpio corazón. Esta me encanta. Esta fue la que más me golpeó y me sacó de cosas, de mi propia forma de cosmovisión, de mi rango de poder entender las cosas. Dice que yo pensaba cuando era nuevo creyente, que leí y escuché esto por primera vez, yo pensaba que estos de corazón limpio, estos discípulos de corazón limpio, era que alguien tenía un corazón manchado, un corazón sucio, pero nada de eso. El Señor está diciendo a ti, es que es un corazón que no tiene competencia. Es un corazón que no tiene lealtades con otras cosas. Es un corazón que solamente tiene a Cristo sentado allí en él. Eso. No importa lo que diga el mundo. No me importa. No importa lo que diga mi propia carne. Carne, si no quieres ir a la iglesia, vamos que yo te arrastro. Pero tú vas. Carne, no quieres leer la lectura diaria. Vamos. Carne, no quieres escuchar una alabanza, vamos, hazlo, ¿sabes? Entonces, no hay competencia en el corazón de ese discípulo. ¿Por qué? ¿Por qué no hay competencia? Porque su lealtad es una sola, solamente en Cristo. Dice una alabanza, solamente en Él. Eso dice. Entonces, ese discípulo verdadero no tiene otra lealtad para ninguna otra cosa, sino que para Cristo. Eso
De eso se trata esa limpieza de ese corazón. No hay más nada que entre allí. No hay ningún angelito bueno ni ningún angelito malo. Solamente está Cristo reinando allí, que lo guía, que lo orienta, le dice: ve por aquí, ve por allá, haz esto otro. Eso es ese discípulo. Por eso es que los estándares de excelencia son complicados. Algunos dicen que es imposible de cumplir. Pero yo le digo una verdad. Yo no sé. Yo, Guillermo Román, se va a morir intentándolo cada día. Pero yo quiero estar en Cristo. Yo quiero que este tipo de características se manifiesten en mi vida. Yo no sé usted. No sé. Pero yo lo estoy intentando. Cada día le digo: tienes que morir a este viejo hombre. Tienes que morir. Entonces, todas estas cosas de esa lealtad, como ya lo dije, mire, tenga conciencia, hermano, que de todas las bendiciones y de todas esas cosas, usted tiene que tener conciencia que también en ese tipo de circunstancias, la muerte, la enfermedad, las situaciones complejas, las situaciones que abruman, las situaciones que lo sobrepasan, como lo que nos pueda estar rodeando, ¿sabe? Entonces, seguimos con eso de la manada pequeña, ¿sabe? Y del evangelio verdadero, sí. Entonces, 5:9, los pacificadores. La palabra pacificador significa reconciliación. Son esos discípulos que con la cruz de Cristo, porque han entendido que Cristo es su único Salvador, que Cristo es el que viene a dar vida eterna, que viene a dar esperanza, que viene a dar la oportunidad para todo aquel que no le conozca, que le crea, que le conozca, que se acerque a Él, que reciba las bendiciones que solamente están en la propia persona de Cristo. No hay otro como Él que se le parezca. Con el perdón del pastor, ningún pastor, ningún líder, ¿sabe?, puede darle lo que solamente le da Cristo. ¿Sabe? Si usted nos ve y se orienta hacia nosotros, en algún momento le vamos a fallar, porque estamos siendo perfeccionados, no somos perfectos. Usted necesita mirar a Cristo. A Cristo. Si usted sigue perfectamente mirando a Cristo, usted nunca va a desmayar. Entonces estos creyentes, estas personas, agarran la cruz de Cristo en ese espacio, en ese vacío, en ese gran abismo, y crea el enlace entre Dios y el hombre pecador. ¿Sabe? Son los mejores pacificadores, aquellos que tienen conciencia de que Cristo va a volver. Y le dice a la gente: mira, arrepiéntete, Cristo viene, todavía hay oportunidad. Así que vaya arreglando sus cosas, querido hermano. Arregle su vida. Es tiempo de eso, ¿sabe? Es tiempo de rectificar. Es tiempo de saber cuáles son las cosas que verdaderamente Dios está esperando de usted y de mí. A la luz de la palabra, fíltrelo por allí. No lo filtre por el pastor, fíltrelo por la palabra. ¿Sabe? Entonces, ¿para qué hacen esto los pacificadores? Para que todos vengan a ese conocimiento de Cristo. Una respuesta exacta y precisa. No hay más. ¿Por qué? Porque el hombre ha estado en guerra en contra de Dios, porque está muerto en sus delitos y en sus pecados. Y la única manera de que el hombre salga de ese estado de guerra, de esa muerte eterna, es que acepte a Cristo como su único y su suficiente Salvador. No hay más, no hay otra forma, no hay otro método. Eso es lo que enseña la palabra de Dios y eso es lo que se predica aquí. José, ya nos queda el último. Y los que padecen persecución. Esta bienaventuranza no es muy popular. Usted escuchará muy poca enseñanza acerca de esta bienaventuranza. Así que, como dice el Timoteo, los que esperan vivir una vida piadosa van a sufrir, van a padecer. ¿Sabe?
Y no queda tiempo, hermano. El reino de los cielos se acerca. Y el reino de los cielos es para todo aquel que acepta y cree en Cristo. Recuerde eso, que acepta y cree en Cristo. Para eso es el reino de los cielos. Y por eso Cristo el Señor les estuvo aclarando a sus discípulos para que tuvieran el entendimiento de las enseñanzas que había dado Moisés allá en la antigüedad. Y les puso la gracia en Él, en Cristo. Entonces sí podían cumplir con estas características, porque nadie podía cumplir la ley, pero ahora en Cristo sí la podemos cumplir. Entonces, yo no sé, hermanos, con esto voy cerrando. Solo podemos ser diferentes, ¿sabe? Yo no sé cómo usted quiere ser diferente, pero yo, como dije hace rato, yo quiero ser diferente porque yo le quiero modelar a mis hijos, ¿sabe? Yo le quiero modelar a mis hijos que sí puedo vivir una vida en Cristo, ¿sabe? Conservándome, apartándome, dejándome de todas esas. Yo quiero amar a mi esposa como Cristo amó a la iglesia, ¿sabe? Quiero tener un corazón limpio, que sea leal solamente a Cristo. Eso es lo que yo quiero tener, ¿sabe? Que no haya cabida para otras cosas, que no haya ambigüedades de ningún tipo. Quiero ser uno de esos discípulos verdaderos, ¿sabe? Que dependen del Señor. Porque no poseo más nada. No poseo más nada, sino que tengo esperanza en su gracia. Su palabra me promete que si yo persevero hasta el final, entonces seré salvo. Esa es una de las promesas más radicales que tiene la Biblia y quiero dejársela hoy. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. ¿Sabe? No sé, hermano, con esto yo cierro. Ahí le dejo. Revísese. Allí, en cuanto a la palabra de Dios, reflexione. Piense qué sí y qué no. Qué tiene que modificar, qué no tiene que modificar. Qué tiene que arreglar. Qué pasa en su casa. ¿Cuáles son las cosas que debemos de mejorar? En familia, en democracia, en unidad, usted debe de hacerlo. Pero usted tiene que buscar de solucionar las cosas que solamente usted puede arreglar con Dios. Ok, ni el pastor ni yo le podemos perdonar. Solamente Cristo es el que perdona los pecados. ¿Sabe? Entonces, que Dios les bendiga.